Bienvenidos a otro episodio de Salud Cerebral Podcast. Aquí estamos Betty y Pilar, dos neurólogas apasionadas por la neurología clínica y por la neurociencia del bienestar. Hoy estamos con Antonio Sánchez. Él es médico, es especialista en bioética, especialista en docencia universitaria, especialista en derecho médico, tiene un magíster en bioética y en biojurídica y tiene una maestría en cuidado paliativo. También pues es conferencista y además me parece súper interesante y por eso también quisimos invitarlo, porque es un médico con todos estos entrenamientos que además está en la clínica. Todos los días él pasa revista, nos apoya en todos estos dilemas que se presentan en el día a día, no solamente en el cuidado paliativo, sino también en el marco de la ética y de la ley. Entonces, por eso está hoy aquí con nosotros y vamos a hablar de un tema que nosotros nos vemos enfrentados a esta situación de saber qué hacer cuando se presentan situaciones muy difíciles, especialmente al final de la vida, y vamos a hablar de voluntades anticipadas. Bienvenido, Antonio, a este espacio de Salud Cerebral Podcast. De verdad nos encanta que estés aquí y hablar de este tema tan interesante. Gracias, doctora Pilar, doctora Betty. Pues encantado de estar en este espacio. La idea es que esta sea una conversación súper amena, súper agradable y en confianza, y que los términos y las conclusiones sean claras para todos y demostrar la importancia de que cada colombiano y colombiana tenga su voluntad desarrollada. Gracias, Antonio, por estar acá. De verdad, para nosotros es muy valioso que compartas este tiempo con nosotros y con las personas que nos van a ver. Bueno, la pregunta obligada, siempre le decimos a las personas que nos cuenten cómo fue que llegaste, o sea, cuál fue la historia de que tú como médico dijiste, yo me quiero dedicar a este tema de la bioética, de las voluntades anticipadas. Hubo un paciente, una situación en tu vida, que nos cuentes un poquito ese recorrido inicial por este camino. Yo- Todo comenzó hace más de 10 años, hablando del 2012, cuando llegué a Bogotá, que no soy de Bogotá. Empecé a trabajar en atención domiciliaria y cuidados paliativos, pero me di cuenta de que a ese paciente en atención domiciliaria de cuidados paliativos le faltaba algo más, un poquito más de profundidad, un poquito más de ese acompañamiento humanista. Y muchos pacientes me hacían las preguntas: doctor, ¿qué hago si yo no quiero nada? Entonces, respondía a lo que me enseñaban mis profes, pero no era suficiente. Entonces decidí meterme en ese mundo de la bioética, indagar, conocer, hasta el punto que posteriormente de mi grado, el abordaje era mucho mayor y mis compañeros me compartían los casos un poquito más complejos para una buena resolución. Ahí empezó todo, en esa necesidad propia para poder brindar algo más. Perfecto. Bueno, entonces, para las personas que de pronto no conozcan mucho este término, quisiera que nos contaras qué son las voluntades anticipadas. Bueno, las voluntades anticipadas tiene varios nombres y el más común, voluntad anticipada. ¿Sí? Otros la llaman directiva de voluntad anticipada. Por ejemplo, si nos ven en el extranjero, en Estados Unidos, se llaman goodwills, directivas previas también se pueden llamar. ¿Y qué es lo que busca esto? ¿Cuál, digamos, una definición clara para todas las personas? Y son los deseos manifiesto que quiero que me hagan a mí como paciente en un futuro, cuando yo no tenga la capacidad de tomar decisiones con respecto a las necesidades o los cuidados que voy a requerir en ese momento de atención. Eso es una voluntad anticipada, en pocas palabras. Perfecto. Yo creo que fue súper claro todo. Y dinos por qué este concepto es tan importante. Tuviste esa necesidad, ¿no? Cuando trabajabas en el día a día con tus pacientes en cuidado paliativo, porque este concepto es importante desde la ética y también desde la ley, ¿no? Como para que nos pongamos un poquito más serios. Vale, pues mira, es es súper importante y es súper claro lo siguiente. La medicina ha tenido unos cambios históricos, principalmente en la medicina paternalista. Entonces, acá el médico toma decisiones sobre los pacientes a pesar de que el paciente manifiesta X o Y circunstancias o razones sobre su cuidado. El médico, como era el que tenía el conocimiento en ese momento, pues decía, esto es lo mejor, a pesar de que para el paciente no era lo mejor. Luego, la relación médico-paciente cambió, que se llama una relación médico-paciente democrática, donde ya hubo un dame-dame.
el médico da unas opiniones, el paciente da otras opiniones, pueden llegar a unos consensos, a unos acuerdos tácitos y se lleva a una muy buena atención médico-paciente. ¿Qué sucede? Algo que se ve en la medicina y que las voluntades anticipadas tienen un plus es que la familia y algunos profesionales en ciencias de la salud ven al propio paciente en una fase de enfermedad, a pesar de que esté consciente, tenga juicio, raciocinio, introspección, ¿sí? Que no es apto para tomar decisiones, a pesar de que está enfermo, a pesar de que es un adulto mayor, a pesar de que es consciente. Lo ven como en un grado de indefensión, lo ven como una persona que no tiene capacidad para tomar decisiones. Entonces, estas voluntades anticipadas lo que hacen es, venga, ustedes son mi familia, a veces toman decisiones basándose 80% con amor, 20% con razón, Ujú. pero esto es lo que yo quiero para mi vida en este momento, o esto es lo que yo quiero para mi vida si se me llegase a presentar una situación médica catastrófica, una esclerosis lateral amiotrófica, un evento cerebrovascular, ya sea trágico, ya sea isquémico, una patología neurodegenerativa, o rápidamente neurodegenerativa progresiva, en fin. Entonces, eso da unas herramientas muy, muy útiles a ese paciente en una defensa. Hasta aquí quiero, respeten, esta es mi línea. Y eso le da unas herramientas al médico también para decir, bueno, vamos a trabajar hasta. Entonces, yo creo que eso podría responder esa pregunta. Se le da ese empoderamiento al paciente cuando más lo necesita en ese episodio de vulnerabilidad de su estado clínico por una patología eh, muy lesiva. En Colombia, Antonio, entonces todos podemos hacer las voluntades anticipadas. Tenemos que ser mayores de edad. ¿Qué requisitos tenemos que tener para esas voluntades? Bueno, fíjate que la historia de las voluntades anticipadas es interesante. Y aquí entramos un poquito a la historia. La voluntad anticipada inició en 1967 con la Sociedad Americana de Eutanasia. Estamos hablando de hace muchos años, pero si cogemos el calendario, no es tan lejos, no es tan lejos. Y ahí se empezó el diligenciamiento de voluntades anticipadas. Sin embargo, en Colombia es interesante una cosa, y es que el desarrollo de las voluntades anticipadas comenzaron con los decretos y las resoluciones y las leyes de donación de órganos. Entonces, ahí comenzaron, que se empezaba más o menos en los años 80. Digamos que el primer registro para voluntad anticipada es la donación. Yo, Antonio Sánchez, manifiesto que cuando fallezca, deseo donar mis estructuras orgánicas, ciencia, fin, o X o Y circunstancias. Entonces, ahí ya tenemos el primer registro de una voluntad, entendiéndolo como esa actitud personal de manifestar un deseo sobre su cuidado patológico y futuro. Entonces, la donación de órganos es el primer eslabón en la historia colombiana para la manifestación de las voluntades anticipadas, sin entrar en discusión a la nueva ley de donación. Esa es la historia. Entonces, eso busca la voluntad anticipada. No sé si te respondí la pregunta. Pero y entonces, por ejemplo, yo, ¿dónde puedo ir en este momento? ¿Voy a una notaría a hacer mi Ah, voluntad anticipada? ¿Cuál es Yo ese en este marco legal, momento más o menos? listo. estoy sana, entre comillas, en este momento y digo, bueno, no, yo quiero además de la donación y lo que tú acabas de decir, si tengo tal o tal situación, por favor, no más. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo podría cualquier Chévere. colombiano ir a hacer eso? ¿Y cuáles son los requisitos además? Eso es muy chévere y voy a dar un paso a paso. Entonces, primero, la voluntad anticipada está regulada por una resolución, que es la 2665 del 2018. Es una resolución supremamente cortica, supremamente amable de leer y es recomendable que todo médico la conozca, porque dentro de esa resolución están los pasos que se necesitan. Validar una resolución, están los componentes que se necesitan para que esa resolución sea válida, o sea, las partes, el nombre, la fecha, las características, etc. ¿Cómo yo, como ciudadano colombiano mayor, puedo hacer valer una voluntad anticipada? Lo puedo hacer de tres maneras ante esa resolución. La primera, ante mi médico tratante sin necesidad de testigos. ¿Qué quiere decir? Diligencia un formato que la página del ministerio
de salud está el formato también. Diligencio el formato, lo firmo y tengo como testigo a mi médico y no necesito testigos externos y lo dejo consignado en la historia clínica. Eso es algo digamos, muy sencillo, fácil y no necesito un acto notarial, que ese también es un trámite engorroso y también hay que cancelar un dinero. La segunda opción es por medio de un trámite notarial. Entonces yo como ciudadano voy a una notaría, digo, buenas, quiero hacer una voluntad anticipada. Y llevo mi documento y por acto notarial, ¡pum! hago hago el acto notarial y tengo mi voluntad anticipada con mi sellito del notario. Ya hay una tercera que es con 2 testigos mayores de edad que sepan leer y escribir y no necesito realizar un acto notarial. O sea, en resumen lo puedo hacer de dos maneras, con acto notarial y 2 sin acto notarial. En estas 2 tengo 2 testigos mayores de edad, simplemente yo como paciente firmo mis 2 testigos y como tercera, pues delante del médico como mi testigo y lo dejo también consignado en la historia clínica. Entonces, esas son las formas de dejar realizado un procedimiento de una voluntad anticipada en este país. Como Nos pasa mucho, Antonio, y tú y yo hemos estado en esas situaciones difíciles en que de pronto eso se dio en una charla, no sé, de un almuerzo en la familia, de unas onces, o de pronto la persona siempre dice, no, si a mí me pasa esto, a mí no me hagan nada, pero no quedó formalizado, pues ante un documento, ante un testigo, todo este proceso que nos dices. Y muchas veces, pese a que la familia lo sabía, digamos, por comentarios y por situaciones que se presentan en la vida, pero ellos no están de acuerdo y dicen, háganle todo. Por ejemplo, en nuestro caso, que le pongan traqueostomía, gastrostomía, ¿qué, qué hay que hacer ahí desde el marco legal, sabiendo, por ejemplo, nosotros como médicos tratantes muchas veces que los pacientes pues van a quedar muy mal, con una discapacidad severa, en completa dependencia? Entonces, ¿cómo es ese? Eso es como una delgada línea, ¿no? Porque aunque el Ujú. paciente, la persona en su momento lo expresó de manera informal y coloquial, pero de todas maneras era su voluntad, era lo que él quería, y la familia de pronto, y como tú lo mencionaste muy bien, esto no es para juzgar, sino que evidentemente en un momento de dolor, pues estamos inundados del amor, de la desesperación, de la tristeza, del dolor, y es muy difícil poder razonar y pensar qué es lo mejor para esa persona que está allí, porque tengo un sentimiento muy fuerte de manejar de por medio. Entonces, ¿cómo crees tú que es la mejor manera de manejar estas situaciones? Si la ley dice algo con esto o si simplemente es algo que se lleva como en acuerdo a la familia o qué se debe hacer en esos casos. Bueno, pues, qué buena pregunta y con el permiso de ustedes tengo que, entonces me voy a ampliar un poquito más, va a salir de la resolución 2665 del 2018. Es buenísimo hablarlo, es buenísimo tocar este tema en familia en un almuerzo y yo lo he hecho con mis papás y me han dicho, cuando yo me muera, si yo estoy muy mala, quiero que me hagan eutanasia. Entonces o sea, yo tengo 2 pensamientos, el del hijo y el del profe y el del profesional médico. Le digo, el hijo, mami, yo respeto lo que usted diga. Después entra mi pensamiento, yo, mami, entienda. Digo por dentro, mami, no va a pasar porque usted no lo ha dejado escrito, lo ha manifestado de forma como debe ser. Entonces entro en una discusión con ellos y al final nunca llegamos a Pero almuerzan. almorzamos hasta la mitad. Pero esto sí es importante, es un tema que sí hay que hablarlo porque tarde o temprano vamos a tener varias cosas. Vamos a envejecer y a medida que envejecemos nos vamos a deteriorar. Y a medida que nos envejecemos y nos deterioramos, pues tenemos más tener patologías y comorbilidades. Siempre yo he dicho, la vejez nos cobra el grado de, de abuso que le hicimos a la juventud. ¿Sí? Entonces, hay que hablarlo. Es un tema que uno se tiene que centrar y decir, mira, oh, mira, o mira, esposa, o mi hermano, mira, tenemos estos rasgos familiares, tenemos estas complicaciones, tenemos estos antecedentes genéticos. Hablemos, ¿a ti qué te gustaría que pasara si terminas así, así o así? ¿Sí? Mira que hay unos formatos que dicen, estas son tus voluntades y tú puedes manifestar qué quieres que te hagan y qué quieres que te hagan, porque es otra virtud de las voluntades anticipadas. Uno puede dejar en la voluntad anticipada, yo quiero que me hagan X, Y y Z, pero no quiero que me hagan A, B y C.
Entonces, eso es algo muy, muy positivo. Lo segundo, yo puedo también dejar de la voluntad anticipada, porque puede existir algo que se llama incertidumbre. Es decir, si existe alguna terapéutica en ese momento en que yo presente esa deficiencia o esa patología o ese estado de cronicidad donde no pueda tomar decisiones propias, porque la voluntad es eso, que te cumpla esas decisiones que tomé conscientemente cuando ya no las pueda tomar, puedo delegar a alguien para que tome las mejores decisiones en ese momento. Entonces, también da ese poder de delegación. No quisiera uno eso, ¿no? Exactamente. Sepa. Puede entregarlo, pero siempre basándose en el principio de mejor interés. Pues, ahora viene el otro apartado. ¿Qué sucede? Porque pasa mucho en el ámbito clínico y nos ha pasado, Mm. Pilar, en la clínica, y es que pensamos que el disentimiento es lo mismo que la voluntad anticipada, y son dos herramientas y son dos circunstancias totalmente diferentes. Porque la primera es una planificación que teniendo la enfermedad, no teniendo la enfermedad, la quiero a futuro cuando no decisión. Pero entonces viene la otra, que es el disentimiento, y el disentimiento es una negativa hacia una terapéutica basada en ese momento de tiempo, basado a ese estado de clínico en ese momento de tiempo, que no quiero que lo reanimen en esta hospitalización. Por eso es importante que si sale de la hospitalización y regresa, indagar nuevamente ese disentimiento pasado. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes y menos mal que nos dio este espacio para responder. Tercera situación, no se llega a ningún acuerdo con la familia para hacer una voluntad anticipada, que es en el 90% de los casos que no hay un acuerdo, ¿sí? Y eso lo vemos en la clínica. El 90% de los pacientes no tienen una voluntad y no tienen una cultura de voluntad anticipada. ¿Qué se puede hacer? Miren, muy sencillo. Juntas médicas o algo más bonito, y es que hay un desconocimiento por parte de los profesionales de la salud y por parte de la población. Hablo población civil, refiriéndome a que están exentos de la población médica. Existe la resolución 229 del 2020 y tiene un artículo que es el 4242. Para Pilar a veces lo ven en las historias clínicas y pongo un poco de Yo normas. se puso pesado. Te digo, mira, y es una norma, es un artículo súper bonito porque dice, si el paciente, no se puede obligar al paciente si manifiesta que quiere o no quiere ciertas actividades médicas. Pero adicional hay otra resolución que es otro artículo que es el 4244, que dice, los familiares o allegados del paciente mayor de edad tomarán las decisiones correctas basándose en el precepto de mejor de interés para el paciente. Pero entonces aquí se necesita, pues, para eso, una asesoría de todo el equipo médico, tanto el servicio tratante como el servicio interconsultante, explicando desenlaces, pronósticos, alternativos, riesgos, beneficios con respecto a la terapéutica, a la terapia de rehabilitación y a todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con ese paciente para así poder llegar a tomar esa decisión. En los casos en donde no exista una voluntad manifiesta, en donde hayan dicotomías al momento de las tomas de decisiones o hayan unos conflictos interprofesionales o profesionales familiares. Entonces, existen muchas herramientas que nos permiten usarlas y llegar a la mejor resolución del conflicto y del dilema. Y ahí quiero hacer un comentario, Antonio, y es que yo creo que para nosotros los médicos, la primera cosa, y lo hemos visto y lo he aprendido de ti, también pues con la experiencia de tener tantos casos, es que nosotros no sabemos dar ese tipo de noticias. No sabemos a veces abordar ese tipo de situaciones. Hablamos el lenguaje extremadamente técnico, entonces finalmente las personas que están del otro lado, que tienen esta responsabilidad de tomar esas decisiones, pues finalmente quedan a veces peor, ¿no? Se sienten un poco más confundidas porque no entienden bien qué es lo que está pasando exactamente, ni a qué vamos a llegar. Entonces, aprovecho ese comentario que hiciste para que de pronto nos des esas herramientas de comunicación para poder abordar este tipo de situaciones que son bien difíciles cuando nosotros estamos con estos pacientes en urgencias, porque usualmente estos pacientes están o en el ámbito de urgencias en reanimación o están en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué consejos nos darías como para ese tema de la comunicación? ¿Cómo abordar y comunicar este tipo de situaciones cuando se presentan, cuando, como dices, en el 90% de los casos estamos en una zona, pues que no sabemos cómo va a reaccionar la familia, ¿no?
Listo. Pues yo digo que la pandemia nos trajo cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Cosas buenas nos demostró que muchos médicos no sabían comunicar. Cosas buenas nos mostraron también, nos mostró la pandemia, que muchas veces estos protocolos existentes de comunicación de malas noticias, pues estuvieron realizados y probados en situaciones de pandemia. Una noticia chocante en una unidad de penitencia, vamos a intubar a tu padre por medio de videollamada. No estaba en ningún protocolo de noticias, ¿sí? Entonces, eso fue bueno mostrándolo porque nos hace mejorar esas técnicas comunicativas, esas técnicas de abordaje, nos hace mostrar que los primeros auxilios psicológicos son necesarios al momento de la confrontación. Y algo muy importante y que es un tip que se necesita muchísimo, primero hay que escuchar qué sabe el paciente y hasta dónde quiere conocer el paciente. Y posteriormente hay que empezar la información. Y yo a mis estudiantes de posgrado siempre les digo, les hago el ejemplo, la metáfora, ¿cómo usted trataría un pollito? Entonces, si yo voy corriendo detrás del pollito, pues el pollito va a salir corriendo. Tarde o temprano lo va a tapar, pero va a fatigar y te va a fatigar el pollito. Entonces, la carnecita no va a ser tierna. Pero si yo al pollito le voy botando maíz o comida, el pollito se va acercando y yo, haciendo la metáfora de que el maíz es la información, el pollito se va acercando, se va acercando, se acerca. Y cuando ya vea que el momento que es prudente, ¡tará!, lo cojo, o sea, le boto la información, por supuesto, de una manera sensibilizada, empática. No tiene que ser todo de una vez, sino puede ser día tras día botar un poquito, un poquito, un poquito, y él mismo va formando el constructo y va empezando a unir, a enlazar las cosas, y al final va a ser muy sencillo. Lo que pasa es que a veces uno como profesional no hay tiempo en revista, que ese es un gran error, no hay tiempo en revista, entonces pasa rápido, eh, personalización, no está no está ese sentido, desafortunadamente, aunque lo queramos dar, a veces no está ese sentido de, pues, pucha, es que son 60 pacientes y tengo tanto tiempo de horas y tengo que hacer notas. Hay cosas que dificultan, pero hay situaciones que ameritan tomarse 5 a 10 minuticos más todos los días para trabajar en ese proceso de dar esa información. Por supuesto, situaciones de urgencias, no, pues sufrió un accidente, está inconsciente, que te salen de los protocolos, por supuesto, ¿sí? Pero no es el común, no es el común. Pero sí tenemos eso, que cada día estamos mejorando en la capacidad de dar información. Esto es un proceso, ¿no? Las universidades tienen programas de entrenamiento para dar malas noticias, la bibliografía lo ha demostrado, demuestra cómo esa necesidad de que los residentes tengan estos entrenamientos en simuladores. O sea que las cosas van por buen camino después de la pandemia, porque teníamos falencias. Pero Yo, bastantes. yo tengo una duda, Antonio, ahí de lo que dijiste de los disentimientos. A ver, uno a veces en las hospitalizaciones se encuentra que empieza a haber un paciente que tenía una enfermedad crónica, pero digamos que esa enfermedad crónica se empeora. De pronto, pongamos el ejemplo en neurología, hace un evento cerebrovascular que al principio no parece como tan grave, pero digamos el paciente se va empeorando. Y además de todo, el paciente dicen que tiene un deterioro cognitivo o una demencia. Entonces, a mí me ha parecido que siempre que está llegando el tema de que si el paciente tiene un diagnóstico de una demencia, puede ser en estadios tempranos o estadios obviamente tardíos, eh, los familiares no saben cómo expresar que no sería buena idea quedarse uno con un paciente, digamos, una persona que tiene una demencia, y esto va a sonar muy duro, y unas secuelas de una enfermedad cerebrovascular, ¿cierto? Con una hemiplegia o una hemiparesia. Entonces, a veces los médicos, digamos, en este caso, se maneja muchas veces, y yo lo he visto como vamos a aplicarle de pronto si la familia lo considera o no, si es prudente dejar de hacer, ¿cierto? Dejar de hacer cosas para que no se aumente como la situación de los cuidados.
y en otros casos se aplica también temas como de mejorarle con analgésicos o con sedación. ¿Cómo realmente es la parte legal de esa parte? O sea, porque es que eso es lo que vemos muchas veces, Ujú. lastimosamente esos pacientes fallecen en los hospitales, que es otro tema, y el paciente realmente pues no tuvo forma realmente de tomar ningún tipo de decisión. Esa sería como uno de los casos que yo estoy viendo muy frecuentes porque el tema de la parte cognitiva, y puede ser la demencia, puede ser otro tipo pues de alteración cognitiva que tenga un paciente, en neurología también es frecuente. ¿Cómo se aborda eso desde la perspectiva de nosotros los médicos? Bueno, pues, qué buena pregunta. En realidad es un buen tema las voluntades en demencia, porque la mayoría, creo que ustedes lo ven como neurólogos, la mayoría de los pacientes con demencia no tienen voluntades anticipadas. Entonces, quiero dejar aquí algo claro y estoy dispuesto a estar en el paredón y estoy dispuesto a que me Los tiren temas piedras siempre nos ponen en el paredón. y estoy dispuesto a tratar de responderle todas las preguntas. Y es lo siguiente. Entendemos que la demencia es una enfermedad neurológica, progresiva, no rehabilitable, porque no va a parar. Sí, se puede disminuir la velocidad un poquito, pero la demencia es demencia. ¿Sí? Pero en toma de decisiones hay algo muy importante. Los pacientes con demencia tienen capacidad para tomar de decisión, sí y no. Sí, dependiendo del estadio de la demencia. Si yo me voy para una clasificación GSM 5/7, por ejemplo, todavía es apto para tomar decisiones, pues van a tener episodios de lucidez y de manera recurrente de lucidez. Y a medida que vaya aumentando la, la escala de presión de la demencia, pues esos episodios de lucidez van a ser mucho menores. El problema con este tipo de pacientes es estar en el momento exacto cuando está en ese periodo de lucidez. Este es un problema. Pero adicionalmente, en esos pacientes que están en una fase de demencia tipo 3, en grado 3, 4 o 5, 3, 4, 5, por ejemplo, existen unas herramientas, hay grupos que muchos neurólogos, muchos psiquiatras no conocen, otros sí. Por ejemplo, tenemos la entrevista semiestructurada Mata. Sí, sí. Es una entrevista muy importante que se utiliza también para validar la toma de decisiones. Uno, dos. Tenemos los criterios de White. Los criterios de White, digamos que son un poco más sencillos, miran el pensamiento y el razonamiento lógico secuencial, miran muchas cosas y es más cortico y también es muy positivo. También están los criterios de Drain que nos pueden llevar a validar si este paciente es apto o no para tomar decisiones. Y legalmente, para que una decisión sea válida, legalmente, se necesitan tres cosas: el juicio, el raciocinio y la introspección. Teniendo esas tres características, esa decisión que posteriormente se puede transformar en un disentimiento, en una decisión respecto a un cuidado médico futuro, pues va a tener una validez, por supuesto que sí. Em, ¿Qué más pasa? Ya otros temas, como por ejemplo redireccionamiento terapéutico en el paciente con demencia, ese es un tema también sumamente amplio. Se puede analizar con respecto a manifestaciones, a las ideas que tengan los familiares, obviamente siempre tutorizados por el médico tratante y que tenga claridad. Existen muchísimos dilemas en el paciente con demencia. Existe que si le damos antibiótico o no porque está postrado y tiene una úlcera por presión, vale la pena llevarlo a salas de cirugía, vale la pena ponerle terapia, ponerlo, llevarlo a un cuidado intensivo, una unidad de medio, intubarlo, no intubarlo, en Alzheimer. Entonces, hay, hay muchísimas variables y hay que tocar puntualmente de cada situación. Lo que yo les puedo responder es, el paciente con demencia tiene capacidad para toma de decisiones, sí, dependiendo del estado de la demencia. Aparte, tenemos una ley, ¿sí? Que es la ley de discapacidad y nombra que los pacientes con discapacidades pueden tomar decisiones, obviamente acompañados y en asesoría de algo que se llama personas de apoyo. Y esta ley llevó a la suspensión y el retiro de la palabra interdicción, del Ujú. interdicto y del interdictor. Entonces, hay un desconocimiento
a nivel médico grandísimo, a nivel de la población civil grandísimo sobre todo esto, porque todavía nos hablan, no, pero es que voy a hacer un proceso de interdicción. Entonces uno por dentro dice, "Venga, eso ya no se, ya no es, ya no existe, ya ahora tenemos es personas de apoyo, porque van a apoyar las tomas de decisiones de este tipo de pacientes, pacientes psiquiátricos, etcétera, etcétera. Entonces, es un contenido supremamente amplio. Pero sí, el paciente con demencia puede tomar decisiones dependiendo del estado en que se encuentre esa demencia como tal. En esos casos, perdóname la última cosa en relación en esos casos de que están en la hospitalización, que ya no pueden tomar una decisión, los habilitados son los familiares en primer grado de consanguinidad, o sea, serían los hijos, y si no, entonces serían los hermanos, pero muchas veces uno se encuentra que el familiar no tiene hijos, Mm, a veces ni tiene hermanos, entonces ahí cómo es la secuencia de quién puede tomar la decisión, o uno como médico también puede decir, ¿sabe qué? A mí me parece que no deberíamos hacer esto porque va a estar mal. Eso pues es algo que tengo dudas en relación a eso. Vale, entonces aquí podemos tener tres caminos. Decisión dada por paciente, por familia y por personal médico. Entonces, vamos a centrarnos un poquito y es, si el paciente no tiene capacidad de toma de decisión, ¿cómo viene a ser el orden para tomar decisiones? Entonces tenemos por consanguinidad y por afinidad. Siempre primero por consanguinidad, en caso tal, por afinidad. Si es casado, esposa o esposo, según si es paciente, si es la paciente o el paciente. Si es un hombre, la esposa, posteriormente van los hijos, posteriormente van los nietos y así sucesivamente. Ya luego viene la parte de la afinidad como tal. Siempre va en ese orden. Primero consanguinidad, luego afinidad. Afortunadamente, digamos que es más por consanguinidad que por afinidad las tomas de decisiones difíciles o a veces estas directrices de cuidado futuro, no de voluntad, sino, vamos, un plan de redireccionamiento como tal. Ahora viene otra circunstancia. Si yo como médico pienso que lo mejor para el paciente es esto que estoy pensando, a pesar de que la familia está pensando otra cosa, entonces ahí ya tenemos un dilema. Un dilema es un conflicto entre principios. Autonomía, beneficencia, autonomía, no beneficencia. Entonces ahí ya tenemos un conflicto. ¿Qué sucede aquí? Yo como médico tengo autonomía médica para tomar una decisión pensando en el mejor interés para el paciente. Sí, pero debo entender que si yo voy a tomar una decisión, por ejemplo, de redireccionamiento terapéutico, uno, es irrecuperable, es intratable, es no rehabilitable y el pronóstico vital es malo a corto plazo. Debo cumplirlas todas. ¿Sí? No puedo tomar una decisión como médico para redireccionar si solo estoy sospechando. Todo debe estar confirmado. Entonces, como médico lo puedo hacer. Ahora, la ley 23 de 1981 es nuestro código de ética médica o nuestro código lógico. Y uno de esos artículos nos dice, el médico no hará actos contrarios a la moral. Y a la moral, que puede ser, ya dependerá de cada uno, de nosotros, sus principios, sus preceptos, pero hacer obstinaciones terapéuticas sí puede ser contraproducente. La moral, porque indirectamente hacer un proceso de obstinación llamado anteriormente encarnizamiento, al hacer este tipo de procesos, pues voy a afectar la dignidad del individuo. Y al afectar la dignidad del individuo, voy a afectar su integridad como ciudadano y como persona. Entonces, el médico sí tiene la capacidad para tomar decisiones en torno al cuidado del paciente, teniendo certeza de todo lo anteriormente nombrado. Interesante y qué complejo esto, ¿no? Porque se mete, no podemos en ese caso ser completamente objetivos. Siempre esos temas tendrán algo de subjetividad en lo que creemos, de lo que pensamos, de muchas visiones de la vida y de Ujú. todo esto, ¿no? Entonces me parece, pues ahí también tenemos mucha tela que cortar. Finalmente quería hacerte como una pregunta, no tanto desde la medicina, sino desde lo social. ¿Por qué crees tú que en nuestra cultura es un tabú hablar de estos temas? Y también como ya para ir cerrando, decirle a las personas por qué lo deben hacer, que es importante tener estas conversaciones en familia, porque créanme que lo que vimos en el hospital es muy duro, es muy doloroso para la persona que está sufriendo como paciente, para la familia
y no tener esto claro, creo que aumenta muchísimo esa carga emocional en estos momentos tan difíciles de fin de vida. Entonces quisiera como que me contaras un poco de toda la experiencia que has acumulado de escuchar a tantas personas, a tantas familias, de haber también mediado en conflictos, ¿no? Pero sí quisiera que nos contaras eso un poquito. Bueno, yo creo que ahí primero vemos a la muerte como enemiga. La vemos como enemiga y no la vemos como algo natural. Y es absolutamente natural. Segundo, cuando son pacientes jóvenes siempre pensamos, pero ¿por qué el paciente es joven? ¿Sí? Y Pilar me conoce, yo digo, se mueren bebés, se mueren niños, se mueren jóvenes, se mueren adultos y se mueren abuelitos, ¿sí? Y hay países que se mueren más niños que abuelitos. Entonces, no hay un momento indicado para la muerte, es verdad. Pero aquí lo importante no es que no quiero que se malinterprete, que se muera el paciente, es la forma en cómo muere el paciente. El paciente, y siempre lo he dicho, si el paciente debe morir dignamente, así como ha tenido una vida digna durante todos estos meses, todos estos años de vida. La gente le tiene miedo a hablar de la muerte porque la gente es muy dependiente de los demás, ¿sí? Pero hay que entender que esto es un ciclo y la gente, pues, algún momento se va a morir, pero tiene que morirse bien. Socialmente la muerte, pues, no se ve bien, especialmente a temprana, porque la escala, la pirámide dice que los abuelitos se tienen que morir primero que los nietos. Claro, pero pues es que el abuelito no le dio una leucemia linfocítica aguda, chiquitico. Entonces, hay muchas, demasiadas variables y tenemos que empezar a comprender esto. Ahora, ¿qué más sucede? Los ritos funerarios. Tenemos que los ritos funerarios están hechos para cosas. Uno, liberación, duelo, acompañamiento, agradecimiento y perdón. Debemos entender que esa es la función de un rito funerario. Agradecer, dar perdón, permitirse permitir esa liberación emocional. Pero les digo a los pacientes, no espere a que su familiar fallezca, ahí usted estando sentado, callado, viendo el celular, sino hable con él, peine, consienta, cuéntele su día, cuente cómo le fue en Transmilenio, échele el chisme de Transmilenio. No, papá, imagínese que se robaron un celular, él sigue aquí. Y eso hace parte importante del proceso de dejar ir y de que el duelo sea mucho más sano y no se convierta en un duelo patológico. Él todavía sigue ahí. Creo que hemos visto en los hospitales, están los hijos y el papá, pues está en mal estado, no interaccionan y están ahí sentados en una silla y la habitación en silencio. Entonces, ponerle la musiquita, peinarlo, ponerle el programa que le gustaba, la canción que le gustaba, consentirlo, darle gracias. Eso es importante porque siempre al final, y sí lo he visto mucho en los seguimientos post, lo he visto, es que dicen, no, doctor, yo tengo arrepentimientos porque no le puedo decir muchas cosas. Y ese era el... Entonces, yo creo que en ese tabú vienen muchas circunstancias y por eso es que es tan difícil hablar del tema. Sí, yo creo que esto nos deja una gran enseñanza. Yo en mi caso personal, afortunadamente, en mi familia se hablaron estos temas, hasta a veces se hacen chistes y todo, que a ver, pues cada familia lo maneja como le parece, ¿no? Pero de allí a que mi, digamos, mi voluntad anticipada está muy explícita, muy detallada, hasta con música y todo, porque yo también entiendo y como lo que he visto en mi práctica, pues no quisiera que mi fin de vida fuera en ciertas condiciones que yo digo no me gustaría, eso para mí no es digno, para mí es digno estar con mi familia, compartir, y qué lindo eso que tocaste de el acto funerario porque muchas veces lo interpretamos como algo de mucho dolor. Es una situación bastante compleja, pero qué bonito verlo desde esa perspectiva para que también las personas tengan como esa oportunidad de cerrar el ciclo y hacer ese duelo, ¿no? Entonces yo creo que esto es como un llamado a que
Todos de verdad tenemos que poner este tema sobre la mesa, estando así como estamos, digamos, en todas nuestras facultades para decidir, para saber qué queremos y qué no queremos. Y pues hay un documento afortunadamente que nos guía en el Ministerio de Salud para poderlo realizar. Entonces creo que todas las personas que nos escuchan, todo el personal de la salud debería tener este documento, por ejemplo, porque pues Ujú. estamos todo el tiempo en contacto con este tipo de situaciones. Entonces sí creo que es una gran enseñanza. Y lo que les vamos a dejar de regalo en este episodio es que vamos a buscar estas escalas que nos has mencionado y las vamos a dejar adjuntas en la descripción para que todos podamos tener esa herramienta también para en estos momentos de decisiones poder tener esa herramienta. Muchas gracias de verdad. No, muchas gracias. Y invitación porque cuando un paciente deja una voluntad anticipada, le quita indirectamente una carga moral y de responsabilidad a la familia para tomar decisiones. Y entonces vienen las preguntas de ellos de, ¿será que es lo correcto lo que voy a hacer o es Yes. incorrecto? ¿Voy a poder dormir o no voy a poder dormir? Pues uno con una voluntad anticipada también libera responsabilidades, libera carga emocional. Entonces pienso que es un tema que hay que empezar a tratar socialmente. Antonio, muchas gracias. A mí de verdad me han surgido cualquier cantidad de preguntas. Siempre al final nos surgen las preguntas. Se daría para hacer otros muchos podcasts en relación a muchos temas, sobre todo en el tema de la bioética. Por último, digamos, una última recomendación a las personas, a las familias, en relación a cómo es la mejor manera de abordar estas voluntades con más tranquilidad, ser un tema de conversación. Digamos que no te podemos decir que nos des un consejo al final como para temas de la salud cerebral como tal, pero sí sería como para que nos dijeras cuál es la mejor manera de uno llegar acá a la casa y decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar de este tema y que no sea, como dice Pilar, una ofensa, se está llamando las malas energías, vea cómo nos está llamando la muerte, porque es que hay cualquier cantidad de cosas. ¿Cuál sería tu recomendación para finalizar? Yo creo que siempre hay que aprender de las experiencias de los demás y de los errores de los demás. Entonces, un buen tema, yo empezaría así. ¿Usted se acuerda de mi tía Eustaquia, quien tenía tal cosa y terminó así? ¿Usted qué opina? Uy, no, si yo llego así, mejor déjeme morir. Entonces, ¡tin! Encontramos el eslabón donde hay que cortar. Pero, pues, mami, mire, existen unas circunstancias donde usted puede planificar, quiere y que no quiere que le hagan en esas situaciones. Entonces, y se puede, digamos, endulzar, le puede decir, además, usted misma la puede modificar con el paso del tiempo, le puede hacer cambios. Así, sí. Entonces, esa es una forma para poder entrar sobre las experiencias de los demás que no le sucedan a uno. Y yo diría otra Correcto. recomendación, le envían el link de este podcast. Ah, Le manda el claro, link y le dice, mire, escuche a estos doctores que hablaron de esto. por Y ahí supuesto, también se puede ahorrar la charla difícil también. también. Claro que sí. Bueno, Antonio, de nuevo, como te digo, la doctora Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que nos toca agendar como muchos más podcasts sobre diferentes temas en Sí. relación a esto. Mil gracias, de verdad nos dejas con muchas reflexiones, con conversaciones pendientes de nuestra familia y en nuestros allegados. Y muchas gracias de verdad por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes y televidentes. Quedamos Gracias. entonces pendientes para un próximo episodio. Claro que sí, con mucho gusto.